Hola chicos, bienvenidos al video semanal 2. Vamos a ver lo que ya vamos a enseñar y lo que se va a ver también en la carta descriptiva, como se está viendo aquí en la pantalla. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que vamos a tener que hacer otra entrega o vamos a tener que responder unas preguntas del foro, que serían elementos de una película, ¿no? El siguiente sería un organigrama de una producción audiovisual, que es muy importante. Y luego tendrían que generar ustedes un ensayo basado en lo que sería la tecnología de la televisión digital y sus nuevos servicios, que son bastante amplios, pero sería algo muy interesante, ¿no? Vamos a bajar un poquito más. Y ya vimos lo del video semanal 1. Los temas, pues aquí aparecen. El contenido temático de la sesión, aplicaciones y usos del diseño, el cortometraje y largometraje en los procesos de la comunicación y también la tecnología televisiva, que es bastante amplia. Entonces este video yo creo que va a ser más largo que el anterior. Entonces hay que poner mucha atención para también poder responder las preguntas del foro. Vamos a ver, las preguntas del foro son bastante sencillas. ¿Qué es una sinopsis? ¿Qué es un argumento? ¿Qué elementos compone una ficha técnica de cine y nombrarlos? Esos elementos son bastante sencillos y vienen algunos en los recursos didácticos, ¿no? Para que no lo olviden que deben de buscar también información ahí o fuera de los recursos didácticos también. Y por supuesto, no olviden que en cada foro se debe retroalimentar a 2 compañeros para que tengan ustedes completo su porcentaje. Ahora vamos a ver esta parte del organigrama. El organigrama pues es bastante sencillo, ¿no? Yo creo que ustedes lo han hecho anteriormente en alguna otra materia o a lo mejor hasta en la prepa, ¿no? En mi caso me tocó hacerlo incluso desde la secundaria. Y bueno, el organigrama básicamente es la representación gráfica de una estructura organizacional que puede ser para describir funciones, jerarquías, responsabilidades, hasta relaciones entre los integrantes de una organización o una institución. En este caso, pues se pueden clasificar en 4. Pueden ser por su naturaleza, por su ámbito, por su contenido, por su representación. El tema, por supuesto, ya se los había dicho, es producción visual. Para ello pueden buscar información en internet y en los recursos didácticos también. Y bueno, ¿qué debe de incluir? En este caso, pues lo primero y lo más importante es que tienen que hacer su portada, que también tiene un porcentaje. Recuerden nombre, logotipo de la escuela, nombre de ustedes, nombre mío, nombre de la materia, nombre del proyecto. Y por supuesto el organigrama lo pueden hacer en PowerPoint sin ningún problema. Nada más lo convierten a PDF y lo suben a la plataforma, ¿no? Tiene un valor de 5%. Bien, el ensayo. El ensayo es un poco más amplio. Como ustedes saben, un ensayo pues es en realidad un resumen, pero es un resumen que tiene que ver con sus palabras, no nada más es un copy-paste de información, porque si no ya no cumple su objetivo de ser un ensayo. En este caso se va a hacer el ensayo sobre la tecnología de la televisión digital y sus nuevos servicios, ¿sí? Que también ahí está el PDF que pueden utilizar para sacar esta información. Por supuesto tienen que entregar también lo que es la portada, tienen que entregar también en este caso pues el contenido, que es un ensayo de 5, un ensayo de 1 a 3 cuartillas, ¿no? Y el porcentaje final que tiene es de 7%. Lo pueden hacer en Word y por supuesto lo entregan en PDF. También eso cuenta cuando ustedes suben esa información a la entrega. Entonces, si ya les dije que los ejercicios se entregan como PDF, entréguenlos como PDF, no como PowerPoint ni como Word, como PDF. Bien, vamos a entrar de lleno a la parte de la presentación. Vamos a ver, aquí está. Bien, en este caso vamos a meternos a aplicaciones y usos del diseño que tienen que ver, por supuesto, con diseño gráfico. Vamos a hablar un poquito de los largometrajes y cortometrajes, pero desde el punto de vista de un proceso de comunicación, que es mucho más amplio. En este caso, el proceso es un intercambio de ideas y contenidos que desde el emisor al receptor y viceversa. Quiere decir que va a haber una persona de este lado y otra del otro lado. Puede ser también, por ejemplo, por tecnologías que pudiera ser, a lo mejor una persona hablando por teléfono, otra por acá, o la radio, ¿no? Sin embargo, cuando a lo mejor cuando es con radio, pues no podemos hacer la interacción, perdón ustedes, interacción, en este caso para responder a lo mejor
o regresar información directamente, tal vez al radio, a menos que les hablemos por teléfono, ¿no? Digo, hay diferencias muy notables entre las tecnologías para que uno pueda hacer eso, ¿no? Entre los aspectos más importantes, como ya les mencionaba, algunos son el emisor. El emisor es la persona que emite la información, en este caso a lo mejor yo sería el emisor. El receptor, la persona que recibe la información, que en este caso serían ustedes. El mensaje es el contenido de la información que voy a mandar, que en este caso es lo que ustedes están viendo en la pantalla. El código del lenguaje, pues obviamente tiene que estar determinado por palabras, signos, escritos y gestos. En este caso, pues a lo mejor yo utilizo mucho las manos para hablar, para definir tal información, para decirlo, pero el lenguaje que vamos a utilizar, pues es el español, que es muy rico en sí, como lengua, y pues obviamente tenemos vocales, consonantes, signos, etcétera, ¿no? Y luego tenemos esta parte, que en este caso, pues es el canal, el vehículo que yo estoy utilizando para transportar estos mensajes, pues es simplemente internet. Primero voy a usar una tecnología, que en este caso voy a grabarme. En este caso a lo mejor utilizo el programa Camtasia, que es para hacer el video, que me estén grabando, me estén viendo, pero también estén viendo la pantalla, lo que les estoy mencionando de información, ¿no? Y luego tenemos lo que serían las barreras. En este caso pueden ser las ciertas actitudes personales, ya sea las mías o las de ustedes. Hay prejuicios, hay ruidos, tal vez el ruido de afuera. Y en este caso, pues obviamente eso dificulta la comunicación, siempre la va a dificultar. Sí les recomiendo que vean los videos porque a veces me preguntan cosas muy obvias dentro de la plataforma cuando están en los videos que son bastante claras. Entonces, eso les va a ayudar a no estarme preguntando tal vez dudas que ya están explicadas o que están dentro de los videos, ¿no? Entonces, enriquezcan también sus preguntas con algo muy específico y yo siempre trato de que todo lo que yo les mande sea muy puntual para que no haya dudas sobre lo que tienen que entregar. Y luego tenemos el feedback. Es un mensaje de vuelta para confirmar la comunicación que va bien. En este caso, a lo mejor si yo tuviera que hablar con ustedes, tal vez como cuando lo vamos a hacer con el Meet, entonces sí habría esa parte de la confirmación de la comunicación, a lo mejor de que me están oyendo, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, como les decía, en este caso el emisor pues, tiene que ser un sujeto objetivo. En este caso, para poderse comunicar con ustedes, para encontrar las fuentes de la comunicación que en este caso yo les voy a dar, que en este caso con la información, y pues voy a estar reproduciendo este mensaje tal vez a través del video, ¿no? Donde yo voy a expresar todas mis ideas y todo lo que ustedes tienen que ver con la materia. Luego está la credibilidad. La credibilidad tiene que ver un poco con el emisor, por supuesto, pues en este caso pues soy yo, el docente, en el cual yo ya tengo un bagaje mucho más atrás de años dando clases, lo cual me facilita hacer este tipo de trabajo y no me cuesta ningún trabajo, ¿no? En este caso porque domino muchas áreas de diferentes temas. En este caso también vamos a tomar en cuenta que juega un papel muy preponderante la parte en cómo yo hablo, la parte en la cual me dirijo a ustedes, el lenguaje que utilizo, la forma en la que me veo también influye con ustedes para que puedan realizar su trabajo. Pues eso lo hace un poco más atractivo y mucho más interesante, ¿no? Y también pues eso genera mucha efectividad. No sé si se han dado cuenta que a veces los niños cuando tienen maestros o maestras más bonitos o más guapos o guapas, los niños aprenden mejor, ponen mucha más atención. Eso es muy normal. Entonces también sucede lo mismo en cuestiones de los maestros, también en las universidades, pero es más notorio cuando son los niños, ¿no? A eso se refiere. Y luego tenemos la persuasión, es el emisor también, pero que está siendo persuasivo, como su nombre lo dice. En este caso, pues utiliza lo que serían las emociones y la racionalidad, que en este caso es la razón, en la cual yo estoy explicando el tema y ustedes son capaces de entenderme perfectamente bien lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es parte del contenido de los mensajes. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver la parte de lo que es el receptor también, que ustedes son los receptores. En este caso, pues ustedes son los quienes reciben el mensaje y son los encargados de decodificar ese mismo mensaje, es decir, el que ustedes me puedan entender. A lo mejor una persona que habla otro idioma sería mucho más complicado que me pudiera entender claramente, ¿no? Y bueno, los alumnos siempre juegan un papel importante en la parte de lo que serían los receptores.
y pues obviamente nada más tienen cierto tiempo determinado para poder a lo mejor ver este video o también poder entregar sus tareas dentro de la plataforma, ¿no? En el proceso de comunicación pues siempre vamos a ver un intercambio de mensajes. En este caso pues está un poco limitado porque no los tengo ustedes presenciales o tal vez no estamos haciendo uso del Zoom o del Meet, ¿no? Pero esto puede ir cambiando continuamente, no es algo que se quede fijo, no es algo que vaya pasando siempre de la misma forma, simplemente se va uno adaptando a las situaciones que se van presentando, en este caso a las materias que ustedes están recibiendo y a las cuales a lo mejor a mí me toca dar también. Bien, vean la imagen de aquí, pues es básicamente lo que hemos estado explicando para que quede mucho más claro cómo va el seguimiento. Bien, dentro del mensaje, la información siempre va a ser transmitida obviamente, por el emisor, pero lo va a recibir el receptor. En este caso, pues siempre vamos a utilizar un canal. El canal ya lo mencionamos, puede ser internet, pueden ser muchas otras cosas en las cuales yo voy a hacer lanzado ese mensaje. Puedo utilizar diferentes fuentes, en este caso pueden ser muchos libros, sobre todo en este caso porque son libros de internet que ustedes pueden utilizar en algún momento dado para consultar también. Y dentro de la codificación, pues también existe esta parte donde todo lo que yo voy explicando, pues obviamente es texto, son imágenes, son signos, son puntuaciones, todo esto que pues simplemente enriquece la parte de la codificación y les permite a ustedes, por ejemplo, poner un poco más de atención, ¿no? Y la decodificación, pues en este caso es cuando uno va lanzando el mensaje y lo percibe y lo entiende y lo traduce para entenderlo en sí mismo, ¿no? Obviamente, a lo mejor si alguien no vio este video por alguna razón, pero otro alumno le dice lo que dejó el maestro, pues puede haber algunos cambios, algunos errores, algunos ejemplos donde a lo mejor lo que yo dije puede ser transgiversado y lo mejor es que cada alumno vea el propio video, ¿no? Bueno, dentro de los mensajes vamos a encontrar tres tipos. Uno es el pensado o el proyectado, aquel que el emisor intenta transmitir. O sea, cualquier información que a lo mejor no saque yo de la información de los libros, sino también tal vez a través de mi experiencia, ¿no? Ese podría ser el mensaje proyectado. Luego tenemos el mensaje transmitido. El que realmente es transmitido es el que se utiliza a través del canal de comunicación, que sería como esto que yo estoy haciendo ahorita. Y luego tenemos el mensaje recibido, que ya viene decodificado y es comprendido por el receptor, que serían ustedes. Bien, para entender esto es parte del proceso de los largo y cortometrajes para que quede mucho más claro, pero dentro de la rama de la comunicación. En este caso, para que pueda darse una eficaz comunicación dentro de los mensajes que yo voy a estar enviando o cualquier persona, pues una de las cosas tienen que ser muy precisas. En este caso es la claridad. Es como todos los mensajes que yo envío deben ser claros, comprensibles y inequívocos. Quiere decir que no puedo tener algún error o cambiar algo para que ustedes se confundan en algún momento, tal vez cuando venga diferente, a lo mejor en la carta descriptiva, diferente a lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿no? A eso se refiere. Y luego tenemos la precisión. La precisión tiene que ver un poco con la información que es transmitida. En este caso, si yo les genero tal vez la misma confianza para que ustedes me entiendan lo que yo estoy diciendo y pues en este caso, pues no haya ningún problema en las entregas o la información que yo les estoy dando. Luego tengo que ver con la objetividad y la veracidad. Esta información pues debe ser verdadera. Yo no puedo agarrar y decir que esta información y sacarla de la manga de cualquier momento dado, o yo escribirla directamente, tal vez en la presentación, sin saber de dónde viene, si no está fundamentada, si no existe una bibliografía de algún libro del cual yo puedo sacar esa información y transmitírsela a ustedes, tal vez un poco resumida y mucho más simplificada para que les pueda ayudar en su proceso de creación, por ejemplo, de los siguientes proyectos que vayamos haciendo en la materia, ¿no? Y luego tenemos la información oportuna. Quiere decir que esta información se va a transmitir en el momento. A lo mejor no puede ser transmitida en el momento porque la estoy grabando desde antes. Sin embargo, ustedes sí pueden verla desde el primer día, que sería el lunes, en el cual ustedes van a ver esta información y la pueden ver incluso de diferentes días. Sin embargo, eso puede atrasarlos un poquito, por eso es importante que siempre vean la información
tal vez los primeros días, aunque tal vez a veces, o más bien casi siempre, se les ocurre entregarme todo el mero domingo, lo cual los va a atrasar bastante. Sobre todo si tienen alguna duda, porque pues a lo mejor esa duda se las respondo hasta el lunes, pero ya entregaron, entonces va a haber un problema ahí. Y lo tiene que ver con que la información sea interesante, sea llamativa. Esa información pues tiene que generarle siempre una reacción positiva e interesante. Pero esto pues obviamente depende de lo que ustedes quieran y de lo que ustedes estén estudiando y lo que les llame la atención como tal. Me equivoqué ahí. Bien, dentro del código vamos a encontrar lenguajes determinados para transmitir el mensaje. Ya es algo un poco más repetitivo, pero que ya habíamos dicho que tiene que ver con los signos escritos, los gestos y las imágenes y etcétera. Por eso siempre a lo mejor en las diapositivas les pongo un poco de imágenes para que se integren a las diapositivas, ¿no? Luego el canal pues siempre va a ser una parte donde va a venir el código para que ustedes lo puedan entender y ese mensaje pues obviamente sea utilizado de la forma eh, más sencilla dentro de su información que ustedes van a recibir por mí, pero para que lo utilicen en sus trabajos. Y bueno, en el ámbito de la comunicación siempre van a haber diferentes significados, van a estar muy relacionados entre sí. Una de esas formas va a ser la codificación, la otra la decodificación y otro, en este caso, sería el vehículo del mensaje, que en este caso sería tal vez internet y parte de las diapositivas, ¿no? Y el medio de transporte, pues sí sería ya directamente el internet o donde lo van a ver también, que sería en la plataforma. Bien, dentro de esta parte también vamos a ver que en la codificación y decodificación vamos a encontrar que los mensajes, pues obviamente van a ser emitidos y recibidos por ustedes. Van a ser enviados por mí y recibidos por ustedes, pero también tienen 4 tipos de canales que son muy importantes, que a veces cuando lo hacemos por internet pues no surge el mismo efecto que hacerlo de forma presencial. Uno de ellos es el visual y el auditivo, que es el que estamos utilizando ahorita actualmente. El otro sería el olfato. En este caso no vamos a poderlo, yo no voy a poder transmitir ese mensaje de ninguna forma ahorita porque no estamos en clase presencial. El gustativo tampoco, porque no estamos en clase presencial. Y el somestésico, ¿no? Que en este caso pues ya es la interacción entre nosotros, a lo mejor si nos llegamos a tocar en algún punto, en algún momento, tal vez en la mañana, si nos saludáramos o cuando estuviéramos en la clase. Pero todos esos mensajes son importantes porque te dicen mucho, incluso mis caras, mis gestos te dicen mucho cuando yo estoy trabajando. A lo mejor podrían sentir que no estoy a gusto haciendo esto algunas personas, pero yo digo que sí. Pero mis gestos dicen otra cosa, que yo veo las cosas desde un punto de vista más positivo, ¿no? En este caso, pues se refiere también a que, por ejemplo, podemos usar videos, transparencias, podemos usar los apuntes, podemos tener también otras formas de transporte, no necesariamente por internet, puede ser por cartas, puede ser por correos electrónicos, o sea, simplemente los vehículos del mensaje, pues son bastante, son muchos, ¿no? En la antigüedad, pues, diría yo más en la antigüedad, cuando se empezó a estudiar a lo mejor a distancia, se utilizaban correos, el correo normal para recibir y mandar las tareas, ¿no? O los proyectos, los maestros los recibían a través de esa forma. En Estados Unidos así se empezó a hacer en su momento y en algún momento pues les funcionó. Qué bueno que ya tenemos muchos avances tecnológicos que nos permitan a nosotros comunicarnos, en este caso a mí, con ustedes, con alumnos, incluso porque me ha pasado, tenido alumnos de otro país aquí con nosotros aprendiendo también dentro de las materias que ya a mí me toca dar. Ahora vamos a ver otro tema muy interesante que se llama la tecnología televisiva. Ustedes saben perfectamente bien que la televisión también ha tenido una gran evolución. Esa gran evolución se ha dado rápidamente, en corto tiempo, pero también ha perdido mucho auge, si lo pensamos así. A lo mejor lo que ha perdido mucho auge es el canal como tal. El hecho de que a lo mejor tenemos la señal abierta de la televisión y veamos los canales nacionales o tal vez extranjeros por cable. En ese sentido, pues ha cambiado mucho la televisión, pero también en un principio, cuando se empezó a desarrollar esto, pues todos teníamos a lo mejor una televisión analógica, depende, ¿no? Por ejemplo, yo nací en el 79. La primera televisión que yo tuve fue una televisión a color. Por supuesto, mi familia tenía una en blanco y negro, mucho más grande, así una televisión bastante grande.
pero no les gustaba verlo ahí. Sí, les importaba más verlo en mi cuarto porque yo tenía mi propia televisión a color. En este caso yo vivía con mis abuelos, ¿no? Y bueno, había tíos todavía más pequeños que vivían ahí. Bueno, en este caso más grandes que yo porque yo era más chico, pero pues, les encantaba ver mi televisión. Esto pues obviamente ha ido cambiando con el tiempo, como ya les había dicho, donde se fue mejorando mucho no solamente la señal que se lanzaba a través de los canales que utilizábamos, que en este caso eran las antenas. Ahora también la información se ha convertido en algo digital, lo cual les permite a nosotros ver la televisión con una mejor resolución, con un mejor audio incluso, ¿no? Esto pues ha cambiado todo el mundo de las cosas como las recibimos. Y bueno, nosotros seríamos llamados telespectadores, aquellas personas que disfrutan viendo tal vez un monitor o la televisión como tal. Bueno, tenemos esta parte importantísima de los tipos de televisión. Esta que ya les había mencionado tiene que ver con la parte analógica. La parte analógica tiene que ver mucho porque fueron los principios de la televisión en algún momento dado. A lo mejor al principio cuando se transmitía por televisión, a lo mejor nada más había un solo canal. Y ese canal pues no podía transmitir todo el día, simplemente a ciertas horas del día donde a lo mejor las personas llegaban de su trabajo y podían ver la televisión. Entonces se convirtió en un medio de entretenimiento y el entretenimiento actualmente, ya pasando un poquito más adelante, pues es lo que está en boga. Pensemos tal vez en las plataformas que se utilizan actualmente, ¿no? Bueno, estas transmisiones se transmiten por el aire a través de ondas, pero se utilizan bandas que se llaman VHF UHF. Digo, son las dos variantes que existían en su momento y que también se utilizaron en este caso cuando se empezó a utilizar el cable, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces en algunos estados no existía cablevisión, por ejemplo, era lo primero que había por cable. Y en este caso, como no se utilizaba tanto las antenas, pero sí literalmente un cable que era conectado a través de la televisión atrás, de forma analógica, es como te llegaba la información. Y luego tenemos la parte digital que fue el salto. A mí me tocó esa parte en mi vida donde empecé a utilizar analógico, incluso en las computadoras que teníamos fuentes analógicas y se convirtieron en fuentes digitales después, ¿no? Bueno, la televisión digital, pues en este caso fue llamada en su momento DV Digital Video Broadcasting. Quiere decir que en este caso ese sistema lo que permitía es que se pudiera transmitir a través también de, no necesariamente de cable, pero también de las antenas, pero tenía una rapidez mucho más amplia. Es decir, la maquinaria en la cual se desarrollaba desde las cámaras, desde las luces, la iluminación, los audios y los televisores, pues eran mucho más capaces de poder recibir esa información que llegaba de forma mucho más rápida, que actualmente pues es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Se empezó a utilizar en diferentes continentes. El primer lugar donde se empezó a utilizar, pero en este caso fue en Europa. Y pues se utilizaban canales de transmisión bastante interesantes porque empezó en algún momento dado, se empezaron a lanzar los satélites, que en este caso recibían esa información de las televisoras porque era de la Tierra y se enviaba a los satélites y los satélites desde fuera de la Tierra lanzan esa información a diferentes zonas donde hay antenas potentes para que se conviertan en repetidoras y en este caso pues retransmitan la información de ese canal que ya está pasando en otro lado. Esa retransmisión por supuesto tiene un poco de codificación porque de codificación y decodificación porque también tiene un leve retraso. Ese retraso también afecta un poco en que las personas a lo mejor lleguen y vean a lo mejor su programa televisivo un poco atrasado, ¿sí? Aunque actualmente pues utilizamos internet y eso también varía dependiendo de la velocidad de internet que tengamos en nuestra casa, ¿no? Bien, como les decía antes, los televisores también pues, van cambiando de muchas maneras, ¿no? A lo mejor los televisores anteriormente utilizaban bulbos y los bulbos llegaban a fundirse y esto pues no simplemente no servía, o sea, se descomponían y entonces tenías que agarrar el televisor, abrirlo y cambiar esos bulbos, ¿no? O se fundían, simplemente ya no se veía la información. No sé si les tocó también en algún momento dado que pues, tenían sus antenas, tal vez antenas de conejo que iban de una dirección a otra y dependiendo a lo mejor hacia dónde llegaba la señal tenías que moverlos para que esa información se viera en el monitor. Eso fue cambiando con el tiempo.
cuando se fueron reduciendo también los televisores o los monitores, que fue lo siguiente que salieron de los televisores como tal. En este caso, pues utilizaban lo que se llamaría la televisión terrestre, que en este caso, pues utilizas antenas, que son las que van cargando los cables y van retransmitiendo esa información a través de las repetidoras, pero también van ampliando toda esta información a diferentes partes, ¿no? Esto también se hacía, en este caso, pues de forma analógica, no se hacía de forma digital. Como tal, pues no se utilizaban tanto los satélites porque no se transmitía esa información en un principio, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, utilizaban 6 megabytes. 6 megabytes actualmente, pues es muy poquito para transmitir la información analógica, ¿no? Y la digital, por supuesto, sería mucho más complejo. Dentro de esta televisión terrestre, pues también tenemos sistemas que en este caso es el DVB-T, utiliza la transmisión de la modulación OFDM, que en este caso sería Orthogonal Frequency Division Multiplex, que considera una alta inmunidad hacia los ecos. No sé si recuerdan que en algún momento dado, no, depende también de la edad de ustedes, a veces empezaban a oír ecos de la información, es decir, a lo mejor había un desfase de la imagen con el audio. A eso se refiere con esos ecos, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, pues fueron mejorando mucho las señales, como ya les decía, utilizando los satélites, y entonces ya se empezaron a hacer transmisiones a través de GPS. El GPS, ustedes ya lo saben qué sistema es un sistema de posicionamiento global. Luego, si vemos un poquito más adelante la evolución de la evolución, pues, perdón, de la televisión, pues ya viene la televisión por cable. Como les decía, se usaba un cable, aquí atrás se usaba una antena, no sé, a lo mejor había Multivisión. En Multivisión lo que tenía, y era bueno, es que tenías una antena y la ponían directamente ya sea en la azotea de tu casa o en algún lado donde pudieras transmitir, y pues obviamente te bajaban el codificador también que te ponían al lado de la televisión y pues todo te lo conectaban con el cable directo y pagabas más pues dependiendo del número de televisores que tuvieras. Ahí estaba el variante. Y ahí estaba la ganancia también. Era diferente a Cablevisión porque pues obviamente tenían que tener a lo mejor en el Cablevisión en ese momento no utilizaba las antenas como tal. Entonces era mucho más difícil que llegara a otros lugares porque no utilizaba antenas, simplemente utilizaba el cable. Entonces tenías que traer toda esa tecnología a cierta zona para poder empezar a transmitir esa información. Si no, pues no habría en este caso pues Cablevisión en las casas, ¿no? Que eran las dos empresas que en su momento fueron pioneras aquí en México, cuando menos, ¿no? Como les decía antes, esto tiene que ver un poco más con eso. Y bueno, la transmisión digital por cable tiene una norma, en este caso también la vamos a ver aquí, que dice DVB-C, muy similar a la del satélite y utiliza una modulación QAM. No me voy a meter tanto a descifrar muchas veces qué tanto es lo que dice cada letra que les estoy mencionando dentro de las codificaciones porque es complejo. Luego tenemos esta televisión que es por satélite. La televisión por satélite, no sé si se acuerdan que en su momento había unas antenas gigantescas. Les llamaban antenas satelitales que se podían en las casas. Yo recuerdo que un amigo tenía una y veía canales extranjeros, porque Cablevisión a veces no te dejaba ver más que ver canales extras, pero muy poquitos extranjeros. Pero cuando tú tenías una antena parabólica, tú podías recibir esa información en la televisión que tú querías dentro de tu casa, igual lo cual era bastante pues interesante, ¿no? Nada más que el costo era mucho más alto porque pues obviamente tenías que tener la antena y también era más complejo porque no tenías la opción tampoco tan fácilmente de conectar diferentes televisores para recibir esa información. Para mí era a lo mejor en su momento pensar que las personas que tenían una antena parabólica eran personas que eran ricas en su momento, ¿no? Pero con el tiempo, pues obviamente esto se fue abaratando y pues ya en algún momento se fue desñeñando, ¿no? Desñeñando. En este caso quiere decir que se fue perdiendo y ya no tuvo gran importancia, ¿no? Y bueno, también en este caso pues tienen una norma, en este caso es DVB-S. En este caso pues son las antenas que les estoy mencionando, pero que también se fueron haciendo más chiquitas, ¿no? Disculpen un poquito el ruido que se alcanza a oír, a lo mejor es alguien en las casas que está haciendo ruido y es bastante molesto. En mi caso sí,
No sé por qué se le ocurrió empezarlo a hacer ahorita y puede ser un poco molesto. Incluso para mí es molesto. Y luego tenemos la televisión IP. Esta televisión IP, pues como su nombre lo dice, pues tiene que ver un poco con la parte de la computación. Tenemos una IP por cada, ¿cómo se dice? Hardware que tenemos en la casa, que en este caso podría ser incluso desde el celular, que tiene su propia IP, desde la computadora en la cual estoy transmitiendo o grabando en este momento, y pues hay muchas plataformas que utilizan IP, ¿no? Y pues en este caso pues utilizamos mucho cable, pero en este caso se llama cable por fibra óptica. Y bueno, en este caso pues también tenemos que existen soportes muy interesantes dentro de las mismas redes IP. En este caso son las XDSL que utilizan fibra óptica para esa información. Y bueno, esa información va a llegar mucho más rápido que las televisiones anteriores porque ya estamos haciendo uso del internet como tal. Y bueno, aquí vemos a la parte una parte importantísima, que en este caso ya tiene que ver con los programas de televisión que nosotros vemos actualmente y su historia, ¿no? Vamos a considerar que en este caso son programas que en su mayoría a lo mejor eran grabados anteriormente y con el pasar del tiempo se fueron convirtiendo en programas que fueran transmitidos en vivo, en el cual a lo mejor no se podían evitar ciertas cosas. Sin embargo, aunque eran programas en vivo, iban atrasados con respecto con la información que estaba sucediendo directamente en el set de grabación, si en este caso estamos hablando de cuando estamos en una televisora como tal, ¿sí? Había un retraso y ese retraso existía porque a veces había cosas o situaciones adversas que se estaban fuera de las manos de la gente que estaba haciendo esos programas que son en vivo, ¿no? Bueno, dentro de los programas televisivos tenemos diferentes formatos. Uno de esos formatos es el magazine o revista y el temático. Muchas diferencias existen entre los formatos, como ya les he mencionado. En este caso, pues, tiene que ver mucho con la interacción y con la información que va a ser transmitida. El que pueda convertirse en el centro de interés de aquella persona que en este caso va a ver el programa, ¿no? Estos pues los vamos a ver un poquito más adelante, más precisos, para que sean más claros. Vamos a pensar que en estos formatos están divididos también por temas los cuales pues, pueden variar. Podríamos hablar tal vez de temas infantiles, eh, incluso anime o caricaturas, que serían parte de los infantiles. Tendríamos a lo mejor los documentales. Todos ellos han sido segmentados actualmente y obviamente ya tienen su propio rubro de información. Uno de esos formatos pues es el magazine, que en este caso vas a presentar la información variada de cosas que suceden independientemente unas de otras, pero que también, en este caso, lo que permiten es constituir un segmento muy particular de información que está subordinada generalmente a otra información que viene de lejos, que podría en este caso a lo mejor ser la información periodística, ¿no? Que a lo mejor puede suceder en el momento si están en vivo, pero también puede ser información, como es un formato magazine, también tiene que ver con lo que llamaríamos impresión, como en este caso las revistas y los periódicos, que también juegan un papel importante en su momento. Actualmente ya no tanto, porque ya todo se hace a través de internet, utilizando tal vez las computadoras, ¿no? Voy a conectar mi computadora, la corriente, ya está. Bien, pues sí, este video es un poco más largo, pero es que hay mucha más información. Luego tenemos este que sería el formato dramático. Es información relevante que está sucediendo en su momento en un programa que es largo, que no es corto. Tal vez podríamos pensar en una telenovela donde veamos actores que están actuando o ya grabaron ese programa y pues obviamente interactúan de forma dramática porque está escrito en el mismo guión, van interactuando con todos sus sentidos y la información que tiene cada personaje. Y bueno, tiene un tiempo determinado, no puede ser exactamente todo el día, aunque actualmente
Cuando nosotros pensamos en series o telenovelas, pues ya te mandan todos los capítulos seguidos y tú puedes regresarlos y verlos como si nada, pero anteriormente era tal vez un capítulo diario o tal vez uno a la semana, ¿no? Era diferente en su momento. Y luego tenemos que es la telenovela, que ya les había mencionado, y luego es el teleteatro. El teleteatro pues tiene un segmento bastante diferente. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí lo que tendríamos que mencionar serían la publicidad o los comerciales. Estos también juegan un papel importante porque dependiendo del número de minutos es como tú vas a poder poner tal vez la telenovela o el teleteatro para que esté transmitiéndose dentro de la televisión. Y normalmente los capítulos pues ya no son de una hora, ya van reduciendo a lo mejor hasta 45 minutos. ¿Por qué? Porque tienes 15 minutos de publicidad, que en este caso son las personas que pagan para que se muestren sus productos a través de la televisión, y también la televisora pueda pagarle a actores y al mismo personal para que hagan los programas como tal. Luego tenemos esta que es la serie, que en este caso yo creo que es lo que más me gusta, aunque ya no le decimos tanto telenovelas ni teleteatro, le decimos series, ¿no? Más que las películas. Y pues siempre estamos esperando que sigan y sigan y sigan acrecentando alguna serie que a nosotros pues, nos vaya a gustar. ¿Cómo lo definiría en este caso Humberto Eco? Dice, la serie funciona con base en una situación fija y restringido de número de personajes centrales, alrededor de los cuales giran los secundarios y los de reparto. Los personajes secundarios deben dar la impresión de que la nueva historia es distinta de las anteriores, aunque de hecho el esquema narrativo no combine. Es un buen resumen de lo que sería una serie y pues podría nombrar muchísimas aquí, ¿no? Y luego tenemos el formato uniconceptual, que tiene que ver con los autores, que aquellas personas que están haciendo tal vez un filme, aquellas que están haciendo tal vez un cortometraje, un largometraje. ¿Por qué? Porque limita mucho las funciones didácticas del programa o el formato, porque se hace solamente de una sola forma y pues básicamente sería más parecido a un documental como tal. Y pues se centra en centrar literalmente la información que se tiene y pues en resumidas cuentas no puede ser tampoco tan larga la información, pero sí muy resumida. Creo que lo repetí 2 veces aquí. ¿Sí? Luego tenemos los múltiples códigos, que son los que se utilizan en la televisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podríamos utilizar los verbales. Pensemos que a lo mejor uno de los verbales sería la mañanera que nos da el presidente, que son bastante aburridas. Y las no verbales, que por ejemplo agarran y ponen un cuadrito ahí de una persona que está hablando en lenguaje de señas, para que las personas que son sordomudas puedan entender lo que está diciendo el presidente, ¿no? Y luego tenemos los lingüísticos, estos pues pueden variar dependiendo del lenguaje que estemos utilizando, ¿no? Luego tenemos los morfológicos, a lo mejor lo que se está viendo constantemente va cambiando. Tenemos también los sintácticos, tenemos los icónicos, los sonoros, a lo mejor dependiendo de si es un concierto o si vemos a lo mejor algún representante importante de algo. Bueno, el lenguaje televisivo pues, tiene muchas similitudes también con el cine, sin embargo no es lo mismo, ¿no? Y luego dentro del lenguaje televisivo tenemos la parte de lo que serían los planos, ángulos de cámara, posiciones de cámara, movimientos de cámara, y también tendríamos los planos, ¿no? Déjenme ver si ya... Creo que ya me pasé un poquito. Sí. Entonces el video se hizo un poquito más largo. Sin embargo, pues espero que les haya gustado. Y pues esperemos el tercer video semanal. Y entreguen todos a tiempo, por favor. Sin excusas ni pretextos. No se atrasen.